Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de descubrir algo nuevo hoy, porque eso es exactamente lo que vamos a hacer. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si ya eres parte de esta familia, muchas gracias por regresar. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucha curiosidad, debate y, por qué no decirlo, muchos suspiros. Vamos a hablar de la famosa frase, la que encabeza este vídeo, de Demet Özdemir a Can Yaman: no quiero regalos, prefiero tu corazón y la verdad. ¿Quién dijo esto? ¿En qué contexto? ¿Qué significa realmente? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, y para que no se te escape ni un detalle, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Es completamente gratis. Y así no te perderás ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ti. Dale al botoncito rojo, activa la campanita para recibir notificaciones y prepárate para descubrir muchas cosas interesantes. Perfecto. Ahora sí, empecemos con el plato fuerte. La frase de Demet Özdemir a Can Yaman: no quiero regalos, prefiero tu corazón y la verdad, es una declaración que resuena con muchísima fuerza. Proviene de un momento muy específico en la historia, un momento que involucra a dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Para los que no estén familiarizados, estos dos actores protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. La serie fue un fenómeno, un boom que traspasó fronteras, conquistó corazones en todo el mundo y convirtió a Demet y Can en ídolos. Y claro, con este éxito, la prensa, las redes sociales y, en definitiva, el público, se volcó a especular sobre una posible relación entre ellos fuera de la pantalla. La química entre Demet y Can en la serie era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo indicaba una conexión especial. Esto, sumado a la inmensa popularidad de Pájaro Soñador, generó una verdadera locura mediática. Cada foto, cada entrevista, cada publicación en redes sociales, era analizada al milímetro en busca de pistas sobre su vida personal. Y fue en medio de toda esta vorágine de rumores y especulaciones, que Demet, en una entrevista, o tal vez en alguna publicación, expresó esta frase icónica. Ahora, ¿qué significa exactamente esta frase? A primera vista parece una declaración romántica, una preferencia por el amor genuino, la honestidad y la transparencia sobre los bienes materiales. Y en gran medida, lo es. Demet, en ese momento, estaba enviando un mensaje muy claro. Estaba diciendo que para ella la conexión emocional, la verdad en la relación y el afecto sincero eran mucho más valiosos que cualquier regalo o gesto superficial. Estaba, de alguna manera, desmarcando su imagen de los estereotipos del mundo del espectáculo, donde a veces se prioriza la superficialidad y la ostentación. Pero hay que analizar la frase en el contexto de la relación de trabajo y la atención mediática que estaban recibiendo. La frase podría ser interpretada también como una forma de responder a los rumores sobre su posible relación con Can. Al decir, no quiero regalos, prefiero tu corazón y la verdad, Demet podría estar insinuando que no buscaba una relación basada en el interés o la fama, sino una conexión auténtica y real. También podría ser una manera de establecer límites y de dejar claro que si existía algo entre ellos, tendría que ser genuino y basado en sentimientos reales, no en intereses superficiales. En cualquier caso, la frase es un reflejo de la personalidad de Demet. Una persona que, a juzgar por su trayectoria y sus declaraciones, parece ser sensible, auténtica y que valora la honestidad por encima de todo. Y por otro lado, la frase, al estar dirigida a Can Yaman, adquiere un significado aún más profundo. Can, en ese momento, ya era una estrella en ascenso, un actor con un gran atractivo y un creciente número de fans. La frase podría ser interpretada como una declaración de intenciones, una señal de que Demet buscaba una relación basada en la igualdad y el respeto mutuo, no en la fama o el poder. Pero, ¿por qué esta frase, pronunciada hace ya algún tiempo, sigue resonando en la actualidad? Creo que hay varias razones. En primer lugar, porque es una frase universal. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos anhelado una conexión auténtica, una relación basada en la honestidad y el amor verdadero. La idea de que el corazón y la verdad son más importantes que los regalos materiales es algo que resuena con la mayoría de las personas. Es un sentimiento humano básico. En segundo lugar,
porque esta frase está asociada a una historia de amor que, aunque sea en la ficción, cautivó a millones de personas. Pájaro Soñador fue una serie que nos hizo soñar, reír, llorar y creer en el amor. La química entre Demet y Can fue tan palpable que muchos espectadores deseaban que su relación traspasara la pantalla. La frase, por lo tanto, está ligada a ese sentimiento de esperanza, a ese anhelo de un amor romántico y duradero. En tercer lugar, porque Demet y Can, a pesar de no haber concretado una relación romántica fuera de la pantalla, siguen siendo dos figuras muy populares y queridas por el público. Sus carreras profesionales, sus proyectos, sus vidas personales, siguen generando interés y curiosidad. La frase, por lo tanto, es un recordatorio de ese momento en sus vidas, de ese momento en que el destino, o quizás el guión, los unió para siempre. Ahora, quiero que reflexionemos un poco más sobre el significado de esta frase. ¿Qué podemos aprender de ella? ¿Cómo podemos aplicarla a nuestras propias vidas? En primer lugar, nos enseña a priorizar lo que realmente importa. En un mundo cada vez más materialista y consumista, es fácil dejarnos llevar por las apariencias y los bienes materiales. La frase nos recuerda que la felicidad no está en las cosas que poseemos, sino en las relaciones que construimos y en los valores que defendemos. Nos invita a cuestionar la idea de que el éxito se mide por la riqueza material y nos anima a buscar la verdadera riqueza en las conexiones humanas. En segundo lugar, nos enseña a valorar la honestidad y la autenticidad. Vivimos en una sociedad donde a menudo se nos pide que nos mostremos perfectos, que ocultemos nuestras debilidades y que nos adaptemos a los estándares sociales. La frase nos invita a ser nosotros mismos, a mostrar nuestra verdadera esencia y a construir relaciones basadas en la confianza y la transparencia. Nos recuerda que la autenticidad es la base de cualquier relación duradera y significativa. La honestidad, aunque a veces pueda ser dolorosa, es esencial para el crecimiento personal y para la construcción de lazos fuertes. En tercer lugar, nos enseña a buscar el amor verdadero. El amor no es una posesión, ni un objeto que se compra o se vende. El amor es un sentimiento que se construye día a día, a través del afecto, el respeto y la comunicación. La frase nos anima a buscar una conexión profunda y significativa, una relación donde podamos ser nosotros mismos y donde podamos amar y ser amados sin condiciones. Nos recuerda que el amor verdadero va más allá de la atracción física y de los intereses superficiales, se basa en la compasión, la empatía y el apoyo mutuo. Profundizando un poco más en el contexto, es importante recordar la efervescencia que generó Pájaro Soñador en su momento. La serie no solo era un éxito en Turquía, sino que rápidamente conquistó audiencias internacionales, llegando a países de Europa, América Latina y Asia. Este fenómeno global catapultó a Demet y Can a la fama internacional, convirtiéndolos en embajadores de la cultura turca y en figuras muy solicitadas por la prensa y los medios de comunicación. La presión mediática fue intensa. Los paparazzi los perseguían a todas partes, cada movimiento era registrado y analizado. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, con fans y medios creando teorías sobre la relación entre los protagonistas. Era un momento en el que la línea entre la ficción y la realidad se difuminaba, y la vida personal de Demet y Can se volvía un tema de interés público constante. En este contexto, la frase de Demet adquiere una relevancia aún mayor. Era una forma de establecer límites, de proteger su intimidad y de dejar claro que, para ella, la fama y la atención mediática no eran lo más importante. Era una declaración de principios, una afirmación de sus valores y una defensa de su derecho a vivir su vida personal con autenticidad. Analicemos ahora algunos aspectos clave de la frase Demet Özdemir a Can Yaman: no quiero regalos, prefiero tu corazón y la verdad. Asterisco 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 el contraste entre lo material y lo emocional asterisco asterisco la frase pone de manifiesto la diferencia entre los bienes materiales, los regalos y los valores emocionales, el corazón y la verdad. Demet expresa una preferencia clara por lo segundo, lo cual es un mensaje poderoso en una sociedad que a menudo valora lo material por encima de lo emocional. Asterisco 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 la búsqueda de la autenticidad asterisco asterisco la verdad es un elemento clave en la frase. Implica honestidad, transparencia y la ausencia de falsedad. Demet está buscando una relación auténtica, donde no haya secretos ni apariencias. Asterisco 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 la importancia del amor verdadero asterisco asterisco el corazón representa el amor, la emoción y la conexión emocional. Demet está expresando su deseo de una relación basada en el amor genuino y la conexión profunda,
más allá de la superficialidad. Asterisco 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 el contexto de la fama y el éxito asterisco asterisco la frase adquiere un significado especial en el contexto de la fama y el éxito de Demet y Can. En el mundo del espectáculo, a menudo se valora la apariencia, la imagen y los intereses superficiales. La frase de Demet es una declaración de principios en contra de esta superficialidad. Asterisco 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 la influencia de la serie Pájaro Soñador, asterisco asterisco la serie tuvo un impacto significativo en la percepción pública de Demet y Can. La química entre ellos en la pantalla generó un deseo de que su relación fuera real, y la frase de Demet alimentó esta esperanza. Es importante destacar que la frase no solo es relevante para la vida sentimental de Demet y Can, sino que también tiene un valor universal. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a priorizar lo que realmente importa en nuestras vidas. Nos anima a buscar la autenticidad, la honestidad y el amor verdadero. Pero, ¿qué ocurrió después de que se pronunciara esta frase? ¿Cómo evolucionó la relación entre Demet y Can? La verdad es que aunque la química entre ellos en Pájaro Soñador era innegable, la relación fuera de la pantalla nunca se concretó. Ambos actores tomaron caminos separados, enfocándose en sus carreras y en sus vidas personales. Demet Özdemir continuó cosechando éxitos profesionales. Participó en otras series de televisión, protagonizando papeles que le permitieron demostrar su talento y versatilidad como actriz. Ha sido reconocida con premios y nominaciones por su trabajo, y su popularidad sigue creciendo tanto en Turquía como en el extranjero. En cuanto a su vida sentimental, Demet ha tenido relaciones con otras personalidades del mundo del espectáculo y actualmente está casada. Can Yaman, por su parte, también ha tenido una exitosa carrera. Ha participado en series de televisión en Turquía e Italia, y ha ganado numerosos fans en todo el mundo. Ha sido reconocido por su atractivo físico y por su talento actoral, y ha sido imagen de importantes marcas. En cuanto a su vida sentimental, Can ha tenido relaciones con otras actrices y modelos. A pesar de que sus caminos se separaron, Demet y Can siempre serán recordados como la pareja protagonista de Pájaro Soñador, una serie que marcó un hito en la televisión turca y que conquistó a millones de personas en todo el mundo. La frase Demet Özdemir a Can Yaman, no quiero regalos, prefiero tu corazón y la verdad, seguirá siendo un recordatorio de ese momento en sus vidas, de ese momento en que el destino, o quizás el guión, los unió para siempre. ¿Pero qué hay de las lecciones que podemos extraer de esta frase y de la historia de Demet y Can? Asterisco 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 priorizar lo esencial asterisco asterisco la frase nos recuerda la importancia de priorizar lo que realmente importa en la vida. En un mundo cada vez más materialista y superficial, es fácil dejarnos llevar por las apariencias y los bienes materiales. La frase nos invita a reflexionar sobre nuestros valores y a enfocarnos en las relaciones que construimos y en los sentimientos que compartimos. Asterisco 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 buscar la autenticidad asterisco asterisco la frase nos anima a ser auténticos, a mostrar nuestra verdadera esencia y a construir relaciones basadas en la honestidad y la transparencia. La autenticidad es fundamental para construir relaciones sólidas y duraderas, y para sentirnos realizados y felices. Asterisco 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 valorar la honestidad asterisco asterisco la frase nos recuerda la importancia de la honestidad en todas nuestras relaciones. La honestidad es la base de la confianza y del respeto mutuo. Es fundamental para construir relaciones saludables y significativas. Asterisco 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 buscar el amor verdadero asterisco asterisco la frase nos invita a buscar el amor verdadero, un amor que va más allá de la atracción física y de los intereses superficiales. El amor verdadero se basa en el respeto, la compasión, la empatía y el apoyo mutuo. Es un sentimiento que se construye día a día y que nos hace sentir completos y felices. Asterisco 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 proteger nuestra intimidad asterisco asterisco la frase nos recuerda la importancia de proteger nuestra intimidad y de establecer límites en nuestras relaciones. Es importante defender nuestro derecho a la privacidad y a vivir nuestra vida personal con autenticidad. La frase de Demet Özdemir es un recordatorio poderoso de que la felicidad no se encuentra en las posesiones materiales ni en la fama, sino en las relaciones que construimos y en los valores que defendemos. Nos anima a buscar la autenticidad, la honestidad y el amor verdadero, y a priorizar lo que realmente importa en nuestras vidas. Es importante mencionar también la evolución de la industria del entretenimiento turca. El éxito de Pájaro Soñador abrió las puertas a muchas otras producciones turcas que han conquistado audiencias internacionales.
La calidad de las series, la belleza de los paisajes y la riqueza de las historias han cautivado a millones de personas en todo el mundo. Demet Özdemir y Can Yaman fueron pioneros en este fenómeno, y su trabajo ha contribuido a la difusión de la cultura turca en el mundo. En cuanto a la frase en sí, su impacto se ha mantenido a lo largo del tiempo. Se ha convertido en una cita inspiradora para muchas personas, especialmente para las mujeres que buscan relaciones auténticas y que valoran la honestidad por encima de todo. La frase ha sido utilizada en redes sociales, en artículos de opinión y en conversaciones cotidianas. Es un testimonio del poder de las palabras y de la importancia de los valores en nuestras vidas. En conclusión, la frase Demet Özdemir a Can Yaman, no quiero regalos, prefiero tu corazón y la verdad, es mucho más que una simple declaración. Es un mensaje poderoso sobre el amor, la autenticidad y la importancia de priorizar lo que realmente importa en la vida. Es un recordatorio de que la felicidad no se encuentra en las posesiones materiales ni en la fama, sino en las relaciones que construimos y en los valores que defendemos. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman, aunque no tuvo el final romántico que muchos deseaban, nos deja valiosas lecciones sobre la vida, el amor y la búsqueda de la felicidad. Y ahora, para concluir, quiero agradecerte por acompañarme en este análisis profundo de la frase y de su contexto. Espero que este vídeo te haya resultado interesante y que te haya dejado reflexionando sobre tus propias relaciones y sobre lo que realmente valoras en la vida. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar un me gusta, compartirlo con tus amigos y familiares y por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué te pareció la frase? ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Qué otros temas te gustaría que tratáramos en el canal? Me encantaría leer tus opiniones y comentarios. Hasta el próximo vídeo. Un abrazo enorme y recuerda siempre priorizar tu corazón y la verdad.